Y seguimos con el 35º reporte oficial de la Federación Intergaláctica de Orión y de Maestros. Bueno, hoy que vamos a platicar sobre el asunto de la cuestión de la fusión y también sobre la verdadera revelación. Hay un libro que tenemos que es sobre Yo-Ra, Osiris Ramsés, el secreto del oculto, la revelación extraterrestre. Y este fue hecho hace pues ya más de un año. De hecho fue editado en Amazon mucho antes de la película. Y obviamente habla precisamente de la verdadera revelación, de la transformación y el nuevo sol. Entonces ese viene incluido en los libros que se están enviando. Y es ahí donde se habla precisamente de todos los movimientos personales y cambios. En este caso, bueno, lo que sucedió, según recordando yo, hablando de la fusión y de la cuestión de la transformación, pues resulta que el evento que yo tuve fue precisamente cuando realizamos las presentaciones de los libros que tuve primero, que escribí sobre la vida de Ramsés. Es una reencarnación verídica, eh, trabajada con varios especialistas, egiptólogos internacionales, con hipnólogos. Y entonces tuvimos este evento con 4 presentadores. En ese día hubo una cuestión muy curiosa que obviamente estábamos platicando los 2 primeros presentadores, pero yo empecé a sentir algo raro, algo fuerte, algo como que me decía cierra tus ojos, como cuando quiero entrar en meditación, ¿no? Y entonces, pues resulta de que yo terminando, siguió el otro presentador y poco a poco fui sintiendo esto tan fuerte, ¿no? Entonces, ya el cuarto presentador dijo que quería hacer una meditación y yo dije, ay, pensé perfecto, ¿no? Porque yo de veras tenía unas ganas de cerrar los ojos y de entrar en meditación, no sé, me pasó esto y tuve varias presentaciones de ambos libros, tanto de Más allá de la eternidad uno como Más allá de la eternidad 2, que todos hablan los dos hablan de la reencarnación. Y entonces, pues resulta que cuando hicimos la meditación, la persona esta estaba hablando y dando indicaciones, llevándonos de la mano, y yo nunca oí que, pues realmente lo que ella estaba diciendo, sino simplemente cerré los ojos. Pero cuando yo estaba con los ojos así ya cerrados, empecé a sentir mucho relajamiento, y de repente vi un rostro frente a mí, pero así totalmente enfrente, ¿no? Cara a cara. La verdad era un ser humanoide y me impresionó, o sea, yo abrí los ojos porque pues me espantó. Y en ese momento cuando abrí los ojos vi que todos estaban meditando y dije, no, pues yo no voy a hacer ruido ni me da. Entonces volví a cerrar los ojos, volví a verlo, ya lo que traté fue de entender por qué lo estaba observando, pero en ningún momento escuché lo que estaba diciendo la presentadora, la que iba guiando. Ya terminó la meditación y todo bien, pero mi hijo en la mañana me dijo que había tenido un sueño. Mi hijo, que es el que está relacionado mucho con lo de las naves. Y entonces fue cuando empezamos, apenas empezábamos, y resulta de que cuando me platica me dice, oye, en la presentación estaban las naves afuera. Le digo, ¿cómo que estaban afuera? Sí, dice, yo lo soñé que estaban en unas naves y que las ventanas eran igual al lugar, nunca lo había visto él, era muy lejos de la casa donde vivíamos. Entonces dice, las ventanas eran iguales a las que están ahí en tu presentación y las naves estaban afuera. Y le digo, pues qué curioso, porque yo vi algo muy raro, ¿no? Entonces ya después pasaron los días y en las meditaciones se me volvió a presentar este ser, este ser que obviamente ya después supe que era mi yo superior, que era el yo superior y que así se presenta, también se le presentó después a mis hijos y hacía varios alumnos, pero en ese momento pues, yo no sabía quién era, ¿no? Solamente había confianza, ¿no? Y sabía que era de Orión. Entonces llegó un momento en que me tocó y como que quiso acercarse a mí en una de las meditaciones. Sinceramente yo no acepté. Obviamente en el camino, en el trayecto que iba, porque yo daba las clases en forma presencial y muy lejos, observé cómo me decía que teníamos que unirnos, que teníamos que sincronizar, ¿sí?
porque al fin del camino él era parte mía y que tenía que haber una impregnación de conciencia, que tenía yo que tener esa impregnación porque era su memoria. Y yo pues obviamente dije, ah, pues sí, sí es cierto, ¿no? Entonces no es nada malo y esto es mi ser superior, pues voy a aceptarlo. Entonces yo lo acepté y dejé que pasara esta situación como una impregnación de memoria. Fue entonces cuando empecé a tener más recuerdos de Orión, mucho más recuerdos de los que había visto en una hipnosis que ya les había comentado, ¿no? Entonces ya en ese momento, pues fue cuando yo me fusioné. Después vino la activación, mi activación, que fue cuando la esfera estaba arriba de mí, que les comenté que estaba mi mamá y ella no quería estar afuera, se metió ella, yo me quedé, pero obviamente mi hijo igual me avisó, lo que les digo, estábamos durmiendo, yo escuché que me hablaban de lejos, él se despertó diciendo, ahí vienen, y yo observé, me senté, dije, pues será que ellos están mandando mensaje. Y entonces vi a mi hijo, tenía los ojos abiertos, señalaba hacia el sur y estaba como hipnotizado. Y me volvió a decir, ahí vienen, y se acostó otra vez, cerró los ojos y se acostó. A las 2 horas yo me levanté porque tenía actividades y les digo que salí y vi que las estrellas brillaban de una forma muy bonita. O sea, siempre que aparecían ellos, brillaban las estrellas como diamantes, en serio. Se pone el cielo hermoso. De repente dije, ay, qué bonito brillan las estrellas. Y dije, ¿qué pasó con el lugar donde dijo hace 2 horas mi hijo que ahí venía, ¿no? Volteé a ver hacia el cielo. Y sí, ahí venía, ¿no? Fue ese día de la espera que le hablé a mi mamá, salió, estaba conmigo, pero como se acercó tanto, mi mamá le dio miedo y se metió. Me dijo que me metiera. Como ya tenía contacto, me dijo, ahora sí te llevan. Yo le dije, no, porque hay trabajo y no más, en automático nada más les digo que extendí la mano izquierda para que leyeran mi energía, porque ellos no saben, son altos, somos blancos, morenos, gordos, lo que sea, no, ellos nada más lo único que leen es la energía y bajaron la intensidad de la luz, entonces fue cuando se pusieron arriba y yo les decía que me dejaran grabarlos, fotografiarlos, porque yo ya tenía entonces información sobre la transformación que tenemos que hacer en la Tierra y para que tuviera yo pues unas pruebas más eficientes, no para más creíbles. Entonces resulta de que ellos nada más parpadearon y yo dije, me están contestando y fue cuando les digo que ya no podía nadie estar cerca de mí después. Y a partir de ese momento, cuando hacíamos meditaciones, yo proyectaba el consejo, ¿no? Aparece el consejo de Orión. Siempre ya fue así desde ese momento. Y entonces empezamos las fusiones con los demás integrantes. Pero a mí déjenme contar, también ya me habían dicho que primero iba a ser fusionada, o sea, la fusión iba a ser conmigo y posteriormente los demás. Esto fue a través de un sueño en donde vi, les digo, una pirámide como metálica arriba en el cielo, de repente venía como bajando un manuscrito y había mucha gente y llegó hasta mis manos nada más. Y entonces cuando yo lo recibo, me dicen, vas a tener el cambio tú primero y luego los demás. Vas a transformar a los demás. Eso ya me lo habían dicho, fíjense. Entonces cuando pasó esto de la activación, pues ya empezaron a ver todo mundo el consejo en las meditaciones, ¿no? Eran proyector, sin que yo quisiera, pues se veía. Entonces empezamos a hacer la fusión, lo que llamamos de entrar en los grupos que tenemos hasta el día de hoy. Todos los grupos entran al Consejo Orión, se fusionan con su yo superior y de ahí empiezan a trabajar en el Consejo o en Orión y con eso llevamos mucho más ventaja. Entonces, esta es la fusión. Lo curioso es que una persona ya antes me había dicho que había visto un ser que tenía abajo como una X y unas ondas que llegaban y arriba una piedra, pero después me dijo, no es una piedra, es una nave. La persona está recibiendo ondas, dice, y abajo hay una X, fue antes de que pasara lo de la esfera. Entonces, obviamente fue lo que me ocurrió después, cuando hubo la activación, y allá lo estaban diciendo ahí, la X significa la fusión, entonces fue mi fusión, ¿no? Energética, en energía, fue la primera que yo tuve, fui la primera que fusionaron, y les digo, no hay contacto, no hay físico, no hay cuestión, nada más ellos se lo hacen todos a través de energía, incluso a distancia. Así que hay mucho más eventos que ya luego les platicaré.